Hola creatives, ¿cómo andan? Estamos ya en el nuevo capítulo de Rifades. Hoy vamos a platicar nada más y nada menos que con Isaí Moreno. Él es escritor, ha escrito novelas, entre ellas No son tantas las estrellas, el cual fue premio Juan Rulfo a primera novela en 1999, casi 2000. Luego escribió Adicción, que se publicó por ahí del 2004, y además ha hecho también El suicidio de una mariposa en el 2012. Con Orange Road obtuvo en 2016 el Premio Nacional de Novela Corta Juan García Ponce. Imparte talleres de novela y es profesor, investigador en la carrera de creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, conocida entre el pópulo como las universidades del peje, ¿no? Que les dicen. Colabora en revistas literarias, suplementos y blogs culturales como Nexos, Letras Libres, La Tempestad, Lado B, entre muchas otras. Sus cuentos forman parte de antologías como Así se acaba el mundo, de Ediciones CCM en 2012 publicado, Tierras insólitas, publicado por Almadía, entre un montón más. También posee un doctorado en matemáticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, y se licenció en 2010 en Lengua y Literatura Hispánicas. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México y, por supuesto, un muy buen cuate y gran promotor de la literatura en México. Isaí, gracias por estar acá. Gracias, Sebares, por la invitación. De verdad que gusto, además por el reencuentro. Sí, estamos haciendo cuentas como más de una década. Sí, más de una década, definitivo. Pero bueno, me da un buen de gusto que estés acá. Quiero platicar muchas cosas. Quiero ordenar mi mente porque quiero que platiquemos sobre el Sistema Nacional de Creadores y demás. Pero vamos, como dicen allá, en una colonia donde se venden autopartes, parte por parte. En la Buenos, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste a escribir? ¿Cuáles fueron tus primeros inicios en este rollo de la escritura literaria? Pues como como la mayoría de la gente que inicia con esto, empecé con la poesía. Ajá, ¿a qué edad? A los 16, 17 años por ahí. Empecé, tenía como intentos de narrar, pero no entendía todavía la lógica. Uh-huh. Pero bueno, la poesía la cultivé unos cuantos años. Y ya digamos que me retiré como a los 23 años. Ajá. Supe que no era mi derrotero, ¿no? Ok. Lo supe porque, bueno, precisamente llegaron a mis manos muy buenos poetas, entre ellos Jorge Cuesta, me acuerdo. Ok, claro. Fue una lectura fundamental para mí. Sí. Y me di cuenta que yo tenía que hacerme un lado, no podía. De hecho, pero la cuestión es que aunque abandoné la poesía como algo que yo quería cultivar, pues seguí hasta la fecha leyendo poetas. Eso es, claro. Creo que me ha dado herramientas. Coincido contigo. Y fíjate que había un profe que murió, que era querido mío, el maestro Ramos, Raimundo Ramos, daba clases allá en la FES Acatlán, antes en Epacatlán. Y le enseñé algunos poemas, algunos cuentos y demás. Y precisamente como a los 22, él me preguntó, ¿ya no escribes poesía? Le dije, no, pues últimamente ya no sé, como que se me secó esa parte de la mano y ahora está más la narrativa. Y él me decía, es que todos los que escribimos, o sea, los que nos dedicamos a esta cosa de la escritura y la creación, somos poetas, pero como de los 14 a los 20 más o menos. Dice, después de esa edad empiezan los verdaderamente poetas a escribir. Y bueno, platicamos un rato y me decía que sí, que es como una cosa muy de primera juventud, esto del impulso por la metáfora, por disfrazar también un poco el sentimiento, pero ya después su cultivo serio solamente lo sostenían muy pocos, quienes realmente tenían la vocación poética. Y bueno, pues platicando con varias personas coincidimos en esto, ¿no? Claro.
quería preguntarte, dices, me dejó muchas cosas y coincido, me dedico también al guionismo y sé que parte del fraseo, de la metaforización y muchas otras cosas vienen de la poesía. Pero más que hablar de lo que yo veo, me gustaría saber, ¿a ti qué te ha aportado la poesía para la novelística? Por favor. Sí, por supuesto. Mira, de entrada, pues siempre le digo a la gente, a veces para hacer enojar a los poetas, que la poesía es tan importante que no se puede dejar solo en manos de los poetas. Y esto es porque muchos novelistas tienen también dosis de poesía sin ser proclamados poetas, por supuesto, o autoproclamados poetas. Pero pues les leemos algunas frases, digo, ahorita nomás por un ejemplo se me viene a la mente Onetti, ¿no? Que tú lo lees y dices, vaya, muchos poetas deberían hacer esto, ¿no? Que también abundan. Sí, como dices tú, se han retirado, muchos nos retiramos a tiempo, pero muchos se siguen sin deber seguir, ¿no? Los verdaderos son contados realmente. Sí. Perdón, y en cuanto a lo que me preguntabas de qué aportes, bueno, de entrada la poesía pues te da un oído. Tienes que tener, cuando escribes, yo creo que hasta en tus parlamentos como guionista, un oído pero verdaderamente calibrado. Y si algo te puede calibrar tu oído es la poesía, ¿no? Para quien está, me imagino, no sé, en mi ideal, que estos videos los están viendo jóvenes, hombres y mujeres, no sé, que no rebasan los 20 años. ¿Qué significa calibrar el oído? Ir con hacerse una audiometría, o ¿qué sería hacerse? ¿Cómo es eso? Algo así como una audiometría literaria, Ajá. Digamos, para leerte a ti mismo. Es que Juan Rulfo en su momento también afirmaba de los talleres literarios, ¿no? Los talleres son para aprenderte a leer, para aprender a leerte a ti mismo. En este caso, leerte a ti mismo involucra que sepas escucharte, y saberte escuchar pues involucra que en algún momento sepas encontrar las palabras que suenan mejor. Suena como trivial decirlo, ¿no? Sí. Pero las palabras que suenan mejor en la prosa vienen del oído, ante todo. Y esa era la receta de Flaubert. Flaubert decía, bueno, buscaba el emotius, le decía a él, que era la palabra precisa, la palabra exacta. Y entonces cuando nosotros leemos una prosa, digamos, perfecta, sentimos que no hay que cambiarle ni una coma, pero sobre todo ni una palabra. Y eso viene justo, el secreto viene de que suena bien. Entonces, o sea, la poesía, me acuerdo, tiene varias características, ¿no? El metro, precisamente las eufonías o cacofonías que van generando, etcétera. Pero sobre todo creo que uno de los recursos principales de la poesía es esa, la del metro, generar un ritmo determinado, ¿no? Que puede ser variable, no nada más constante. Y recuerdo que García Márquez también hablaba de eso, que una buena narración tiene que tener primero una buena respiración. Que cuando pierdes la respiración de tu lector, aunque no esté respirando porque no lo lee en voz alta, normalmente leemos en voz baja una novela o un cuento, aún así se genera una respiración mental y esa de alguna forma se vuelve una respiración física. En eso también podría radicar este asunto de la poesía para ti, cuando estás trabajando una novela, un texto novelístico. Sí, por supuesto. De entrada, esto de la respiración es importante. Aunado a los demás sentidos, claro, por ejemplo, en este caso la mirada, porque, la mirada yo diría el sentido más importante, que es el pensamiento, ¿no? Porque tú necesitas ideas densas, necesitas ideas profundas, y en la buena poesía vas a encontrar todo eso. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo le haces para empezar a agarrar, a hacer o a cuajar esas ideas densas? Pues de entrada, creo que en la novela, ya entrando, digamos, como el territorio de la novela, debes partir. Yo soy partidario de que debes de tener como un punto de inicio que surja de una idea profunda, de una idea además muy clara. El protagonista, para mí, de una novela, más allá del personaje, que por supuesto es importantísimo, imagínate, te digo a ti eso como guionista, el protagonista de una novela es una idea, una idea a la que le das continuidad. Y entre mejor sea tu idea, entre mejor sea incluso ese concepto que vas a tener en tu novela, es más probable que salga avante tu novela. Voy a faltarle a las reglas de este podcast, que normalmente es cronológico, pero es que me están ganando ya las ansias por preguntarte. La novela con la que ganaste tu primer premio, que fue la primera novela, ¿no? Premio de primera novela.
¿Recuerdas cuál fue esa idea densa que te guió, que fue tu brújula? Sí, en ese caso, una idea. Ay, buena pregunta, me pones en apuros. Pero qué bueno porque. Ya, a rememorar 1999, Sí, claro, pero cuando yo escribí esa novela, no pensaba todavía en esto, ¿no? Eso, claro. eso. Ahí para ahí quería, ajá. Yo te lo tengo que responder un poco haciendo trampa, como cuál fue esa idea. Ya, y yo te podría decir que en este caso lo que yo deseaba sostener era esta marca que nos deja una obsesión, ¿no? En el sentido que tú quieras, la obsesión de lo que a ti te obsesione, pero hasta dónde puedes llevar al límite, cuál es el límite de tus obsesiones, ¿no? Creo yo. Pero eso no lo pensé cuando lo escribí, ¿para qué te miento? Vamos a regresarnos para respetar eso, ¿no? Sí. Estudiabas la prepa y empezaste a escribir poesía y luego estudiaste ¿qué de carrera? Pues me arranqué con una licenciatura en física. Me arranqué con una licenciatura en física. Muy acorde a la poesía. Pues claro, por supuesto. A ver, si nos vamos a la mecánica cuántica y okay. Pues todas esas frases de Niels Bohr, de todos los maestros de la escuela de Copenhague, pues ellos decían, ¿no?, que hablar de estos reinos que ya solo se pueden expresar en términos de ecuaciones, pues es más que nada hablar en metáforas, ¿no? Niels Bohr decía justo eso al hablar del mundo cuántico. Pues en realidad estás usando casi el lenguaje de los poetas, ¿no? Y bueno, así, eso, digamos, hace sentido con lo que tú dices, ¿no? De que la física y la poesía. Pero pues yo me arranqué por ahí, en parte por las circunstancias, porque yo tenía muchos deseos de estudiar filosofía. También la filosofía la llevo desde esa época hasta la fecha. Pero la universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la cual pasé, en mi primera formación, tenía la carrera en filosofía completamente sesgada al marxismo-leninismo y me negué a eso. Dije, no. Pues dije, me voy por otra cosa que también me gusta mucho, no sé si más o igual, pero que era la física. ¿Tú naciste en la Ciudad de México? Sí. ¿Y por qué estabas estudiando en la UAP? Porque bueno, mi familia en algún momento se mudó, yo tenía unos 10 años de edad, nos mudamos, entonces bueno, por allá terminé mi primaria, allá hice mi secundaria, mi prepa la hice en Tlaxcala. Migrante interno. Sí, Ajá, sí. Y después la misma universidad la pretendía hacer en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en Apizaco, Tlaxcala. Pero bueno, decidí que Puebla está. ¿Tus papás se dedicaban a la física o alguno era marxista y por eso tenías el rechazo? ¿O a qué se dedicaban ellos? No, para nada. No, mi padre era chofer. Mi madre pues ama de casa y maestra de corte y confección. Ella estudió algo vinculado al modismo, todo esto. Pero sí, por ese lado no había ni una idea de que yo para una vocación o algo. O incluso el deseo de una vocación. O de continuar el oficio paterno, ¿no? Y es curioso que yo haya tomado la carrera en física porque yo odiaba la física, ¿no? Hasta que, pues por los libros de divulgación. Que en el ¿Te acuerdas fondo, qué libro fue? Sí, por supuesto. El que me rompió todo el esquema fue la historia del tiempo de Stephen Hawking. Y sí, ya dije, esto me interesa mucho, ¿no? Bueno, pues es que te fuiste a la física más elevada, más contemporánea. O sea, claro. Yo cuando dijiste física, pues no sé, yo lo primero que pensé fueron las leyes de Newton y ya sabes, esta onda como más básica de la física. ¿Y estudiaste física completamente la carrera o cómo fue? Sí, la carrera. ¿La terminaste? La terminé digamos, porque me gusta terminar lo que empiezo, que es un hábito. No siempre, pero en el 90 y tantos % termino lo que empiezo. Pero pues ahí encontré las matemáticas en el camino. Me dije, pues ahora me sigo con las matemáticas. ¿Y entonces qué, te metiste a una maestría? Me metí, primero a una licenciatura, pero era, ya cuando tienes 20 y tantos, la gente te dice, oye, estás perdiendo el tiempo con otra licenciatura, métete al posgrado. Esfuérzate, tómate un propedéutico que te nivele, digamos, y te vas a las matemáticas ya como posgrado. Por eso es que acabé ya en la maestría y en el doctorado en matemáticas. ¿Y la literatura cómo está ahí? Porque en el 99 publicaste tu primera novela. Sí. Pero publicaste la primera y ganó un premio además. Sí. O sea, lo cual es un poco, para quien no anda en estos rollos, es algo atípico. Claro. Porque normalmente uno hace una novela o haces tu primera pintura o lo que sea y pues se queda ahí, qué bonito, te aplaude tu mamá, ¿no? Va tu papá al cóctel y se acabó. ¿Realmente fue la primera novela que escribiste o fue la primera que publicaste? No, la primera que escribí.
Wow. Justo yo venía ya de terminar mi maestría, todavía no empezaba mi doctorado, y la inquietud estaba todavía como en una bifurcación de si yo escribiría divulgación científica, que me gustaba mucho, quizá a raíz de pues, muchos libros que fíjate que el secreto de los grandes libros de divulgación científica es que son altamente literarios, o sea, saben seducir a sus lectores pues yo creo que más por las metáforas, ¿no? Entonces yo me iba mucho por ahí. Y ahí me dañó la poesía, ¿no? Porque en algún momento se me nominó a un premio de divulgación científica y uno de los jurados escuché como decía, pero es que él más que divulgar hace metáforas. Y me di cuenta que pues no era mi camino tampoco. Ok, la divulgación. O sea, estabas demasiado metafórico para la divulgación. Y la divulgación tiene que ser algo muy claro, muy conciso. Tampoco exagerar en la metáfora, definitivamente. Un ejemplo es famosa metáfora de la teoría del caos, ¿no? De que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede provocar una tormenta en Nueva York, por ejemplo. Es una buena metáfora, pero la gente cuando toma literales las metáforas sí cree que una mariposa aleteando va a causar un caos en otro lado. Entonces, sí son peligrosas las metáforas, como dice Kundera, ¿no? Las metáforas son muy peligrosas. Es que dependen también, o sea, la metáfora es un juego. Sí. Y creo que cuando no se entiende así, ahí está el peligro, claro, está el problema. O ahí está el detalle, ¿no? Sí. Como decían por ahí. Porque me parece que es lo mismo que pasa con el sarcasmo, con cierta ironía. Con la ironía, más bien. Cuando no se entiende y se interpreta literalmente, se jodió la ironía, se jodió la metáfora y entonces se queda uno, si fue uno quien la lanzó, pues allí, no sé, como cuando no te cachan la pelota, ¿no? Y para regresártela. Pues es una buena forma de probar a la gente, ¿no? De probar. ¿Quiénes merecen tu amistad, no? ¿Quiénes son inteligentes, no? Porque definitivamente quien no entiende la ironía no tiene nada que hacer en tu círculo, ¿no? Yo me he preguntado qué onda con la ironía y tengo ganas de entrevistar a alguien de neurología que me la pueda explicar. Ajá. Porque creo que me parece también tiene que ver algo con un cierto entrenamiento en la práctica, ¿no? El asunto de entender una buena metáfora o una buena ironía. Pero claro, cuando uno está escribiendo un libro de divulgación y avienta estas metáforas bonitas y el otro no las sabe interpretar, híjole. No, pero te juro que lo mío sí era una exageración. Okay. O sea, yo quería más hacer literatura, pues. Ya. Nada más de pretexto estaba la ciencia. Sí, claro, exacto. Era solo el pretexto. Y me di cuenta de eso. Dije, es verdad. Dije, sí, es verdad. No estoy haciendo la divulgación como la hace Asimov, ¿no? Los maestros de la divulgación que seducen al lector, pero son muy concisos, nunca se desvían del... ¿Carl Sagan te gustaba? Por supuesto, claro. Y entonces dijiste, bueno, entonces voy a hacer novela. Adiós. Voy a hacer, ¿Cómo estuvo ese cambio? Ajá. Pues primero el cuento como un paso de transición y me gusta el cuento, lo sigo haciendo, pero en algún momento creo que fue, sí, ya leyendo a Marguerite Yourcenar que ahí ya en la cuenta de que quería hacer novela. Dije, esto es lo que quiero hacer. ¿Cuál fue la novela de Yourcenar? Opus Nigrum. Okay. Después, ya pasado el tiempo, descubrí Memorias de Adriano, que me gusta más todavía. Sí, obra maestra absoluta. Pero fue Marguerite Yourcenar la que ya, digamos, hizo que me decidiera a la novela. Y entonces empezaste a pensar en las obsesiones y te pusiste a escribir la novela. Partieron de un número así alucinante, un número gigantesco que parece tener un cierto patrón y al final no lo tiene. Y ese número lo calculó mi amigo Enrique Saleni, un amigo poblano, físico. Lo encontró con un programa llamado Wolfram Alpha. Y cuando yo vi ese número, fue que surgió la idea. O sea, el germen fue más que, te digo, hago trampa porque yo no pensé en una idea profunda, una obsesión. Más bien, yo empecé, cuando vi ese número, me causó un marasmo terrible, me fascinó. Y entonces dije, yo quiero hacer una novela que logre transmitir de algún modo ese vértigo que me causó ver ese número. Ayúdame un poquito a entender, ¿qué chingados tenía ese número? Porque, o sea, si yo te digo ahorita 3822, no te sucede lo mismo. ¿Por ese número qué tenía? Bueno, ese es uno de los números de Episode, que de hecho era el nombre inicial de la novela, que tiene un patrón en el cual es un número irracional, pero en algún momento parece racional. Tiene un montón de ceros, 0, 0, 0, pero son hojas así de ceros. Entonces, no, pues esto ya se quedó atrapado en el cero. Y de pronto dejan de ser los ceros y ahí ya aparecen otros números. Y entonces eso pues causa mucho vértigo, ¿no? Imagínate. Entonces piensas, esto ya llegó al cero y ya de ahí ya no va a pasar, ¿no?
se va a acabar, ¿no? Y no, de pronto aparece otra serie de números sin ningún patrón. O sea, el patrón está en los ceros, digamos, que 0, 0, 0, o sea, así. Pero te llena así unas 3 hojas, ¿no? De puros ceros. Y de repente se rompe el patrón y ya aparecen números al azar, digamos. ¿Y eso cómo lo transformaste en una novela? Pues en este caso quise que mi personaje, al cual puse en la etapa colonial de México, porque en la investigación de esa novela me di cuenta que aquí, bueno, además la ciencia avanzó de una manera increíble en México. Digo yo que pasé por Puebla. Puebla era un hervidero de científicos. Ok. Astrónomos. Por toda la físicos. Cuestión religiosa también. También, por sí, eran jesuitas, Ajá. pero a la vez científicos, ¿no? Sí, sí. Era una ciudad muy, muy culta. Y bueno, pues ahí, eso ya no fue en Puebla, eso sí fue en la Ciudad de México. Se hacían ruedas calculatorias, eran máquinas como calculadoras, digamos como la de Pascal, la rueda de Pascal, que podían hacer complicaciones muy complejas, por cierto, ¿no? Y entonces bueno, eso me fascinó. Dije, bueno, pues ya voy a contraponer la idea de este cálculo con una máquina ante la idea de alguien que puede hacer cálculos mentales, ¿no? Un calculista. Sí, un calculista mental, digamos. Ok. Me acuerdo de un libro que se llama El hombre que calcula. Que calculaba, sí, de Malva Taján. Sí, Nunca sí, lo sí. leí, digo, pero me acuerdo que un día llegó un cuate que tenía en la prepa, al cual le tengo mucho cariño. Era un poco raro el cuate, ¿no? Era un poco nazi, pero al mismo tiempo, pues como muy buena onda. Tenía esa dualidad. Y un día llegó loquísimo, eufórico. Me dijo, tengo un nuevo amigo, cabrón, tengo un nuevo amigo. Y le dije, órale, pues ¿quién es? Preséntalo. Él le gustaba la onda rasta, pero se rapaba. Te digo que era como dualista. Y yo pensaba que era otro cuate que le gustaba la onda del dub y todo ese rollo. Y no, abrió su mochila y me sacó ese libro. Dije, ok, y luego, güey, ¿no? Y me empezó a explicar el libro. Porque lo había sacado de la biblioteca y se había puesto a leer los problemas que vienen allí y demás. Y me decía, imagínate que hubiera alguien que fuera capaz que con el simple golpe de vista de un árbol pudiera calcular las hojas que tiene. No, pues sí, güey, sería bien friki, ¿no? Sí, por supuesto. Pero después me empezó a explicar la base matemática de eso y del cálculo y no sé qué. Dije, wow, órale. Me decía, pues este libro te enseña a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hacer cálculos mentales sin necesidad de una máquina, o con la ayuda de una máquina te va a potenciar más tus capacidades de cálculo mental. Pues es una habilidad que la mayoría ya tenemos, si no dormida, sepultada, ¿no? Claro. El libro es altamente recomendable porque son cuentos y en cada cuento efectivamente hay un problema matemático, ¿no? Entonces el hombre que calculaba lo resuelve, ¿no? Entonces y cada vez son retos mayores, ¿no? Ok. Es padrísimo. ¿Tu novela va por allí? O sea, trata sobre un personaje que se enfrenta a un problema matemático en ese contexto colonial. Se enfrenta al álgebra. Él no entiende el álgebra. Él es un buen calculista. No es un hombre educado, digamos, pero cuando quiere aprender el álgebra empieza a ver que ahora sí que las ecuaciones algebraicas las quiere resolver con la mente y se da cuenta que no hay un límite a su habilidad. Okay. Él no puede con ese límite, ¿no? En pocas palabras. Entonces ahí es donde empieza la obsesión. Y empieza a matar gente, sí. Güey, ¿por qué no? Sí, güey, no puedo calcular, voy a matar. Voy a matar gente. Pues sí, ¿por qué no? Eso era. Ajá. ¿Y a quién mataba en ese momento? Estrangulaba personas. Gozaba contando sus estertores de agonía. Ok. Ajá. ¿Escribes esa novela ayudado de algún taller o algo por el estilo? ¿O así escribiste por tu cuenta nada más? Pasé por un taller literario. Al principio, que más que la persona que llevaba el taller me aportaron, por cierto, los talleristas. Los talleristas. Ellos fueron realmente quienes me aportaron cosas muy, muy valiosas. Ahí conocí, por cierto, algunos amigos escritores que ahorita pues ya tienen su renombre, algunos de Puebla. Me dieron hints bastante interesantes. ¿Quién está por ahí? Ahí está Jaime Mesa, por ejemplo. Claro, él fue, yo creo que mi primer lector de esa novela y pues sí me guió con ciertas lecturas. Le debo gran parte de esa novela. Mira, qué bien. A Jaime Mesa. Ok. Sí. Viene la novela, ¿la publicas con alguna editorial o por tu cuenta? No, sale con la editorial Lectorum.
Ahí por fortuna cuando tienes un galardón literario conlleva por lo regular la publicación del libro. O sea, primero la metiste al concurso y de ahí fue que la Y publicaron. de ahí fue que la publicaron. Sí, bien, o sea, fue perfecto. inédita, o sea, se ganó como inédita y de ahí se publicó. Y después de eso empezaron a llover los contratos con editoriales, alfombras Pues al rojas. A menos ver cómo fue un esto. poquito, al menos fue un poco más fácil, ¿no? Ujú. Sí, porque ¿Qué ya al siguió? menos te quita un poco el poder llegar con un editor Mm. y ofrecerle algo, pues primero le das tu libro publicado y premiado. Ya, pues es como tu carta de presentación. Sí, ¿no? claro, abre puertas. Sí, básicamente eso fue, ¿no? Me abrió incluso para becas, ¿no? De jóvenes creadores. Ya estaba en el tope, estaba ya el último que me quedaba. Ajá, Para de ser jóvenes joven creador, sí. Y la alcancé a lograr. Y bueno, creo, no sé, pero pudo haber sido pues de ayuda, ¿no? De Claro, utilidad claro. el premio. Yo me quedé con las ganas. Participé varias veces y no la obtuve. Y ahora como ruco creador no he aplicado. Entonces, ya veremos después. Porque es hasta los... El joven para el FONCA es hasta los 29, creo, ¿no? No, eso 28. es para la Fundación para las Letras es hasta los Sí. 29. ¿Y Y el para el FONCA FONCA? Jóvenes Creadores hasta los 35. No, sí son más benevolentes. Sí, son Ellos más no tienen benevolentes. como la categoría chavorruco creador, ¿no? No, no la Yo creo tienen, que no, sería no, por ahí como a partir de 35 a 40, ¿no? Yo creo. estaría bien una intermedia, ¿no? Sí. Antes de los del sistema. Sí, porque ya el sistema, ahorita hablamos de ese, pues ya es como las ligas Sí. pesadas, ¿no? Sí. Lo grande. Bueno, entonces termina esta novela y estabas en la maestría, me imagino fue cuando entraste al doctorado después y continuaste escribiendo novela. Sí, continué escribiendo novela, te digo, paralelamente cuentos, pero todos mis cuentos pues viven más bien en antologías, en suplementos culturales, no tengo aún un libro reunido. Ya viene en camino por ahí un Ok. libro, pero bueno, todavía me puedo decir que soy novelista puro, ¿no? En Ok. ese sentido. Entonces, sí, a raíz de eso, pues bueno, ya salió Adicción en Joaquín Mortiz, Planeta. Después, El suicidio de una mariposa también, pues digamos que me facilitó el trabajo de la publicación, que fue finalista en un premio de España, el Reja Dorada. Ujú, Entonces estuve así, hacía un tris, ¿no? ujú. En varios estados hacía un tris. Y entonces eso, bueno, sirvió para que yo me pudiera plantar ante un editor. Oye, esta novela estuvo así, un tris, digamos, Ajá, claro. el Reja Dorada de España, etcétera. Y bueno, de ahí se publicó. Cuéntame un poquito cómo es tu día a día, o al menos en el doctorado, cuando estabas escribiendo eso, o ahorita, de lo que prefieras. ¿Cómo organizas tus días para poder estar haciendo un doctorado, por ejemplo, dando clases o lo que sea, leyendo, escribiendo y me imagino que teniendo un poquito de vida social? Sí, pues ya el doctorado ya está fuera de todo, ¿no? Yo concluí mi trayecto en las matemáticas, vía el doctorado y hice investigación. Estuve en la primera fase del Sistema Nacional de Investigadores y ahí también de nuevo se bifurcaron las cosas, ¿no? Sí. Y a veces bueno, no es que a veces, cuando realmente estás entre dos, ¿no? Entre dos amos, tienes que decidirte tarde o temprano por uno. Y acá, pues, de nuevo fue la literatura. Entonces, las matemáticas se quedaron ya como un hobby. Ándale, Y entonces, ok. bueno, ya la cuestión de que yo me organice para las matemáticas, pues ya no. Más bien mi organización es ahora, pues, con lo que ahora hago, ¿no? Y que ya es más, pues, digamos, como la docencia, ¿no? En el nivel de la carrera de creación literaria en la que imparto cursos, y yo en la escritura, ¿no? Ujú. Siempre trato de que una cosa no se meta con la otra y viceversa, pero aquí es inevitable porque pues es una carrera para escritores además, Ujú, ujú. increíble, y pues más bien se trata de equilibrar tu tiempo en que, digamos, el trabajo no te quite tiempo para la escritura. La escritura quizás sí un poco para el trabajo, pero no al revés. Ajá. Oye, y ¿divides tu tiempo por la mañana trabajo y en la tarde escribes o al revés? Ya no logro ¿cómo esos es? esquemas porque con tantas, digamos, responsabilidades que se atraviesan en el camino, lo que pues logro hacer más bien es un poco particionar el tiempo y la mente y empezar a aprender a trabajar donde estés, ¿no? En el Ujú. momento que estés, de pronto dices, tengo una hora en este café, tengo una hora aquí por este lugar, pues ahí te pones a escribir. Estaba escuchando una entrevista a el buen Stephen King y el cuatito dice,
el mejor consejo que les puedo dar a quienes quieren escribir novela, literatura es, escribe 6 páginas diarias. Digo, puta, es un montón. O sea, 6 páginas diarias parece como cualquier cosa, pero no son memos, o sea, es literatura, güey, es inventarle. Claro. ¿Cómo le haces para escribir 6 páginas diarias? Pues él dice, trabajar entre 3 y 4 horas en tu texto. Lo que yo pienso es que, pues en una vida como la que llevamos en la Ciudad de México o en muchas otras capitales, ciudades, es que tenemos que ir a trabajar, tenemos que cumplir labores domésticas, alguien tiene que barrer, hacer las camas, llevar a los gatos al veterinario. ¿Tú escribes al final 3, 4 horas diarias? Pueden ser dispersas, pero intento que haya... ¿Sabes qué? Mi secreto está en los plazos. A ver, ¿cómo Por ejemplo, está? para mí lo ideal sería escribir en las noches, pero también por las responsabilidades, pues ya no es una cosa que yo pueda lograr como lo hacía ahora sí que en mi soltería y todo esto. Ahí sí era escribir a partir de las 12 de la noche, 11, y a veces amanecerme escribiendo. Y eso es, pues yo creo que muy romántico, ¿no? E interesante, pero eso ya es imposible para mí. Pero es insostenible en el tiempo, güey. Después de un tiempo te cobro. Sí, ya las úlceras, las ojerotas, ¿no? Al menos las ojeras, es lo de menos, pero... Entonces, pero yo te diría que el secreto para mí es ponerme un plazo. Y entonces tú puede que un día sí logres, como le hace el maestro Stephen King, pero puede ser que ya tiene este callo, ¿no? Para hacerlo, el hábito y todo esto. Pues él se dedica solo a eso, ¿no? Sí, él no tiene que ir a... Él sabe que se dedica solo a eso claro. Y pese a eso, aunque te dediques solo a eso, a veces no salen, no se da poder que logres esto. Entonces, en mi caso es que cuando sientes que el plazo ya se acerca, se detonan cosas, la adrenalina, ya sé que escribas porque escribas, ¿no? Ya no mides el tiempo. ¿Esos plazos son autoimpuestos o sí tienes plazo de entrega con editoriales? No, a veces puede ser un plazo de entrega, a veces puede ser, fíjate, un plazo para un concurso, por ejemplo. Ok. Concursos. O puede ser un plazo que tú te pones para también tener como una especie de ética. En la novela, si tú dices que, te estás escribiendo una novela, pues es natural que alguien te pregunte, ¿y cuándo la terminas? ¿No? Entonces, es como con la tesis, ¿no? Sí, igual sí, exacto, ¿no? Pregunta. Como dice Andrés Acosta, tiene por ahí una frase así tipo meme que dice, ¿y cómo va la novela? ¿No? Ajá, claro. Sí, algo así. Y creo que así se llaman sus talleres. Qué horror. ¿Cómo va la novela? ¿Cómo va la tesis? Claro. Entonces, yo creo que es una cuestión como de ética, de decir, pues tengo 1 año, 2 años, no sé, y tú no sabes, porque pueden ser, Yursenar hizo Opus Nigrum, de la que te decía, de la que te hablaba en 50 años, ¿no? Ella no funcionaba como yo te estoy hablando, ¿no? Sí. No tenía plazos, su plazo era la vida. Sí, pero Jack Kerouac escribió On the Road que en 2 semanas, una onda así, dice el güey, ¿no? De hecho, creo que en una, sí. En una, o sea. Sí, claro. Entonces, depende también de la naturaleza de cada autor. Pero yo, si tuviera que dar un consejo a alguien, le diría, ponte plazos. Ok. La constancia esta de la que hablas también me parece algo romántico para la gente los que vivimos en Ciudad de México, que andas corre y corre, estresado, a veces no duermes, ¿sabes? Pero te sabes hacer tus espacios. Es importante que, tú hagas girar tu vida, hagas lo que hagas en torno en este caso a tu proyecto de obra, a tu proyecto de escritura. Y entonces de algún modo se organiza en tu cabeza, ¿no? Okay. Y de algún modo también pues te tomas tu retiro de vez en cuando. Y eso es muy importante, ¿no? De vez en cuando salirte de tu rutina y escribir ahí. Y ahí es cuando acabas, normalmente concretas tus proyectos. Dices, por ejemplo, yo me voy a poner un plazo de un concurso. Yo sé que este concurso cierra el 1 de junio. Y voy a empezar a trabajar, ¿qué te gusta? Un medio año antes, diciembre, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a considerar para la escritura y cuánto para la corrección para llegar a ese concurso? Porque me imagino que no entregas tu primer draft, tu primer borrador, ¿o sí? De entrada, sí tienes que hacer estrategias de trabajo para corregir en el camino. Un poco aludiendo a esto que hablábamos, ¿no? De la voz. Ya. Si tu voz narrativa y la precisión, vamos a decirle, ¿no? A mí me interesa mucho la precisión en el lenguaje. No está funcionando, es posible que incluso no llegues al final más eficaz de tu novela. Entonces yo creo que lo vas haciendo así, junto con pegado, entonces vas trabajando, digamos, tu estilo, tu revisión. Y claro, hay un momento en que de todos modos quedan limaduras, quedan cosas un tanto todavía en obra negra, que requieren su trabajo y eso te puede llevar incluso más tiempo. Pues
digamos, es lugar común, pero la escritura empieza cuando tienes esa parte que ya es la masa crítica de tu escritura. El primer borrador. Exacto, y entonces ahí es cuando creo yo que empiezas a hacer realmente los hallazgos, ¿no? Que pueden ser tanto en el lenguaje como en alguna idea, pero es que parece como una receta que es fácil de decir, pero te aseguro que es real, ¿no? Que los hallazgos se hacen justo ya en el lenguaje, ¿no? Cuando estás buscando el lenguaje preciso, haces también hallazgos de algún giro narrativo, de algún hallazgo sobre el mismo personaje, tu atmósfera, qué sé yo. Normalmente, cuéntame, ¿cómo trabajas? Empiezas generando, me decías, tengo una idea, ahora es así, ¿no? Empiezas con una idea. Después haces tu personaje y luego creas una especie de escaleta o de plano general, o te avientas así al vacío, digamos, de la hoja en blanco y empiezas a escribir conforme te va dictando la imaginación. Porque sobre esto he escuchado muchas cosas. Por ejemplo, vuelvo a Stephen King, ¿no? En este libro de Mientras escribo se llama, y en otras entrevistas él ha comentado que él sí hace una planeación del libro, más o menos cómo va a estar, de qué va a tratar, quiénes son los personajes, cómo va a ir desarrollándose la historia, pero siempre deja el final abierto, porque él dice, me da hueva, o sea, si yo ya sé a dónde va el libro, a dónde va a terminar, ya no lo escribo, ¿no? ¿Para qué? O sea, lo escribo para saber el final. Mientras que hay otros escritores que son mucho más estructurados. Estoy pensando en Jorge Volpi, y él dice, yo empiezo y termino primero mi planeación completa y luego empiezo a escribir. Y ya sobre eso voy encontrando otras texturas, más profundidad y demás, pero no puedo empezar sin saber exactamente cuál es mi mapa de viaje. Pienso en otros como hablábamos ahorita de Jack Kerouac, ¿no? Que agarró su papel, como... Que le regalaron este rollo ajá. de impresor, de máquina calculadora, ¿no? Ajá, y que lo metió para no parar nunca, ¿no? Y entonces fue más como un torrente, como un flujo sin tanta estructura. Y cada uno dice, esta es la neta, es la mejor forma de chambear, ¿no? ¿Tú cómo trabajas? ¿Cuál es tu neta? La mía, mi neta corresponde a este método acumulativo, en el cual, pues, definitivamente, al menos en mi caso, no funciona ese orden estructurado de Jorge Volpi, ¿no? Digamos. Tengo entendido que él incluso llena muchas tarjetas. Sí, con notas. Vas como un investigador. Como un investigador, pero así académico, rigurosísimo, sí. Para llegar a la obra de arte. Eso está increíble. Sí. Me encanta eso. Pero yo me guío más por este método acumulativo del copo de nieve, donde si tú tienes una idea que tiene germen en ese momento, tiene vida, tiene calor, diría, no me acuerdo qué escritor uruguayo. Qué bonito contraste. Sí, copo de nieve, el copo de nieve que tiene calor. Con el calor, claro, sí, exacto, sí. Mira, nada más. Ajá, entonces escribe esa parte, ¿no? Entonces es un poco como cuando trabajas en cine. Ok. No sé, digo, en el guión creo que tienes que tener también tu escaleta y todo, pero el editor, digamos, pienso en el editor, ¿no? Pues, sabes que el director. Pues voy a grabar esta escena primero porque es la que ahorita es la mejor, la propicia, y la guardo y después en la edición la acomodo. Y yo creo que la novela funciona igual así, como un trabajo más de editor de cine, en el que grabas, filmas o, no sé, ruedas ajá. La parte que en ese momento tienes más al alcance en tu mente, que estás viendo, que estás sintiendo, para no esperarte llegar a ella, ¿no? Ok. Sí, dice, escríbela. Puede ser el final, puede ser una parte intermedia, puede ser alguna de las iniciales, y en el camino pues vas armando. Entonces yo a propósito hago de usar la nube para escribir, y uso varios dispositivos diferentes, varias plataformas. Me gusta mucho Evernote, por ejemplo. Okay. El programa Beer, me encanta, amo ese programa. ¿Más que el de Google o sea, el también Google? Uso Drive también. Pero me gusta mucho tener como un poco, decir, ahorita voy a escribir esta parte, lo decido así a propósito, esto en Bear, esto de pronto lo voy a hacer en Paper, que es una prestación que da Dropbox para escribir en la nube, y que además te permiten ver solo la pantalla, no tienes que ver. Qué padre, te aísla toda la distracción. Te aísla todo y solo ves la pantalla y lo que estás escribiendo. ¿Sabes qué? ¿Cuál es mi pedo con esas cosas que luego me da ansiedad?
Luego lo he intentado así como pantalla a full, nada más sí, puro texto, y de pronto estoy como, ok, empiezo bien, pero poco a poco va creciendo la ansiedad de, ¿y qué estará pasando ahí atrás que no estoy viendo, ¿no? Pero exactamente de cada quien funciona de formas distintas. Claro, sí. Digamos, un editor de Word tiene tantas herramientas que uno como escritor ni usa, ¿no? Ajá. Entonces dices, ¿para qué quiero ese editor? Claro. Entonces, bueno, ya en algún momento me doy cuenta que necesito reunir todo, y en ese proceso de unión de fragmentos es cuando de algún modo ya estoy haciendo también ya la parte estructural. Ok. Yo no funciono con mapa, pues, ¿no? Funciono más con brújula. Ok. Ajá, entonces, King yo creo que es más de mapa. Volpi, pues sin duda es un autor de mapa, ¿verdad? Sí, por ejemplo, de Stephen King, es que lo tengo muy fresco porque apenas estuve viendo unas entrevistas que le hacen. Y, por ejemplo, él habla en contra de lo que muchos recomendamos a nuestros estudiantes, y es: trae una libreta para tus apuntes todo el tiempo, cazar las ideas, güey, ¿cómo se llama? El de Eraserhead, David Lynch. Ya ves que habla de cazar al pez dorado, que esa es la idea de la creatividad, que uno es uno creador, en realidad no genera las ideas, sino que las pesca del aire, ¿no? Del infinito y toda esta onda. Entonces dice, siempre hay que estar atentos a cuando pase ese pez dorado para poderlo capturar y llevarlo a tu obra, ¿no? Una película o lo que sea. Y entonces para eso es necesario traer tu libreta de apuntes, porque no sabes en qué momento viene la idea icónica, la importante. Y en cambio, Stephen King dice, libretas para... Esas libretas nada más sirven para guardar recuerdos que nunca vas a ver, porque la mayoría no terminan viendo sus apuntes, ¿no? O sea, apuntan y luego se olvidan y demás. Ajá. Entonces, a mí me gustan esas cosas porque me permite ver lo contradictorio que resulta el proceso creativo, y es muy contrario a lo que muchos manuales y libros proponen como fórmulas establecidas, que para hacer una novela, ahí te va, los 10 pasos, ¿no? Y a mí a veces eso me resulta muy difícil de asimilar, o de guión, lo que sea, porque me parece que le están hablando a un solo ser humano, ¿no? Cuando somos muy diversos. Entonces, ¿tú utilizas también estas libretas o todo lo haces electrónicamente? Uso libretas de papel también. Okay. No siempre las cargo, pero las uso sobre todo en un sentido de fetiche, ¿no? Ya. De tener para cada novela una libreta, que todas las ideas de algún modo aterricen ahí, y luego las tengo ahí, aunque no llene la libreta, por supuesto. Y en el sentido de la nube, pues es mejor, porque bueno, pues tienes, por decir, Evernote, tienes esta idea que llegó de pronto, pues sí no hay que perderlas. En la novela toda idea es buena, porque la novela es una esponja, ¿no? Que absorbe todo lo que puede. Entonces pues te detienes de pronto en la esquina antes de atravesar el semáforo y rápido capturas claro, al vuelo lo que llegó. Eso es como muy importante. Eso es como la agenda electrónica, por decirlo así. Y mientras no pierdas la clave. Sí, claro. Si lo pierdes ya se jodió, que luego ¿no? pasan. O le picaste algo y todo lo de tu nube se borró. Sí, ya sí. se jodió. ¿Te ha pasado? No, por fortuna. Qué bueno. Ahora la nube también que nunca pasa. No, pues tiene también la virtud de que guarda historiales, ¿no? O sea, ya, sí me ha pasado, okay, pero al recuperas el historial. Bueno. Entonces no es tan grave, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, para mí es como también una receta, ante todo por eso de tener como por cada novela una libreta, que pues obviamente una Moleskine o algo que sea digno, ¿no? Algo bonito, sí, algo bonito. Ajá, para ahí anotar. Y después nomás tú quieres nomás por una cuestión de faroleo. Sí, es que se ve chido. Llegas a dar tu clase. Novelas, claro. Está, ¿no? O llegas a dar tu clase y sacas acá tu Moleskine mientras, ¿no? Sí, por supuesto. Aunque ni la vas a usar a lo mejor, pero... que se vea bonita, ¿no? Es parte del atuendo. Sí. Isaí, me decías hace rato al inicio que uno de los puntos importantes para ti es tener una idea densa. ¿Cómo sé que estoy frente a una idea densa? O que, por el contrario, es una idea, no sé cómo llamarle, ligera, porosa, superficial. ¿Cómo distingues eso? ¿Cómo sabes que esta es una idea que puede dar para un buen libro? Sí, fíjate que ese término yo se lo robé justamente a un científico en mi universidad, de estas de las del PG, de las que mencionas. Perdón, es que así le dicen, ¿no? Sí. O sea, son las universidades de la Ciudad de México, que se crearon hace ya tiempo, pero se les quedó ese mote, ¿no? Exacto. En una ocasión ahí un científico que habló
por cierto, de alguna cuestión relacionada al caos. Era un científico además muy interesante porque se parecía a Bono, entonces yo estaba así fascinado. ¡Qué chido! Pero ya Bono, pero hace cuenta como de 70 años, ¿no? Ajá. Dije, así se va a ver Bono. Y hablando de ecuaciones cuánticas, era Sí, exacto. un posible Bono que no es Bono, ¿no? Ándale, así cuántico. Ajá. Entonces, curiosamente alguien le preguntó algo vinculado al arte. Y él habló un poco de eso. Dice, las obras de arte, y me maravilló que él tuviera esa profundidad para decir, si las obras de arte, no sé, la música, la pintura, etcétera, se sustentan en la densidad, ¿no? Tú hablabas ahorita de lo poroso, ¿no? Justamente lo poroso es algo muy poco denso, entonces tiene poco contenido, tiene pocas cosas, digamos, sustanciosas, interesantes. Entonces lo podemos también replantear como qué tan interesante es la pregunta que quieres responder con tu novela. Y podemos tener muchas preguntas que ya se hicieron otros. Normalmente todas las preguntas también ya Es lo que te iba a decir, ¿no? ajá. Pero creo que siempre tú buscas responderla de una manera original y de una manera, bueno, otra vez profunda, ¿no? Densa. Pero la idea es que tengas preguntas interesantes. Digo, si hay cosas interesantes, todo puede ser interesante, ¿no? Porque el cielo es azul, no sé. Pero que hay preguntas que a lo mejor nos competen de la condición humana, por ejemplo, que pueden ser todavía más interesantes que otras. ¿Cuál fue la pregunta que movió tu novela, la más reciente? Eso sí, esa pregunta sí la tengo muy claro. No tenía que ver con el enigma, tenía que ver con la devoción, porque es una novela donde hay una secta religiosa que persigue algo llamado el éter, y entonces ahí hay siempre una cuestión de qué tanto puedes acercarte al enigma. O sea, tu pregunta fue, ¿qué tanto puede una persona acercarse al enigma así Sí, en general? al enigma, que en este caso se vincula a una carretera llamada Orange Road. Bueno, la idea es como algo más etéreo, ¿no? Que no es la carretera en sí. Pero la tuviste que materializar en algo para poder vehiculizar el texto. Exactamente, creé una carretera imaginaria y en este caso, pero la idea esencial de Orange Road es ese enigma, ¿no? Ese enigma al que podrías llegar. Entonces, ¿qué tanto? Por un lado, fíjate, ¿qué tanto puedes acercarte y qué tanto estás dispuesto a sacrificar todo, dejarlo todo por ir en pos de ese enigma? O sea, se parece un poco a la pregunta de tu primera novela. Sí. ¿Hasta dónde puedes llegar, no? Exacto, lo ajá. que pasa es que en la primera novela, pues como te decía, nunca me lo planteé, nos apareció. Ya cuando lo trato de explicar, como ahorita en tu entrevista, pero en la otra sí fui como muy claro, ¿no? En lo que quería conseguir. Y de hecho, haber tenido esa claridad fue lo que me permitió escribir la novela. Yo al principio no lograba como aterrizar que quería. Yeah. Y una vez que aterricé esta idea, logré incluso encontrar las cuestiones dramáticas ya con los personajes Claro. y todo eso. Te pregunto todas estas cosas y trato como de hacerlo lo más claro posible, porque uno de los objetivos de este podcast para toda la gente que ve esto, toda la gente, los millones que ven esto, es quitarle lo etéreo y por otro lado, incluso parafraseándote, lo farol al asunto de la creatividad. Porque me parece que cuando soy fan de ver entrevistas de personas creativas, ¿no? En cualquier ámbito, y por eso está este espacio. Pero me choca cuando veo una entrevista en donde la gente habla de tal manera, o sea, de tal manera abstracta o metafórica, que termino sin entender nada. O sea, termino mareado por las palabras bellas que utilizaron, pero termino sin entender cómo chingados hicieron su novela, ¿no? O su disco. Dice, no, pues fue una cosa de acercarme al abismo de mi ser y la chingada. Y digo, sí, güey, ¿a qué hora te parabas a escribir? O sea, ¿cómo le hago? Dime cosas verdaderas, ¿no? Que me puedan servir. Y por eso es que estoy llevando la entrevista hacia esos lados, porque me interesa que las metáforas las podamos desmenuzar, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces, ahorita que me decías, pues para mí fue ver hasta dónde llega una persona con tratando de encontrar el enigma. Me acordé de un método también que se utiliza en guión y es el de la imagen tutelar, se le llama. Dicen que a veces cuando tú empiezas a crear una historia, antes de crear toda la historia, tienes como un flashazo. Y voy a hacer un flash de un lugar común, pero de pronto ves a un chico que se está tambaleando, que tiene una pierna lastimada, que está sobre la otra y aún así está de frente para recibir a su contrincante y tratar de ganarle. Defenderse a sí mismo, ¿no? Ajá. Entonces esa imagen de fortaleza, de fuerzas de flaqueza y demás, guían toda tu historia y dices, voy a crear todo lo necesario para llegar a ese punto de la historia. Y luego es la que se termina convirtiendo en el póster de la película, ¿no?
Que así funcionó Berman, ¿no? Contaba González Iñárritu. No, la verdad no he visto, tengo miedo de ver esta reciente creación suya. Ah, ¿la de Bardo? Ya la vi. Ahorita, sí, hay que hacer una cosa de esas para platicarla. Pero en la cuestión de Berman, justo él parte de algo semejante, ¿no? Él vio una imagen donde está alguien como levitando, en estado de meditación, como que se elevó. Hizo todo para llegar a esa imagen. Claro. Todo lo que dices es correcto, es una imagen fecunda, diría Humberto Eco, ¿no? Imagen fecunda, está padre. Es que de allí viene esa parte de cómo vas construyéndola. Y una vez que la tienes, dices, bueno, a ver, ¿quién es esa persona? Y empiezas a construir un personaje, le vas creando una trama, etcétera. Y a veces, por ejemplo, cuando veo esas entrevistas de guionistas o novelistas, pues dicen, es que yo partí de una imagen que me impresionó y esa fue para mí todo. ¿Y luego qué? ¿Cómo fue la otra parte, fue no? La parte de la técnica. Exacto, la talacha, la chinga, pues. Me acuerdo ahorita de Farabeu también, ¿no? Que parte de una fotografía. Claro. Entonces, que hizo dio como pues, podría decirse que un golpe mortal dentro del autor cuando vio la foto de este libro de meditaciones nietzscheanas o algo así. Y dijo así, literal, dijo Farabeu, voy a hacer una novela. Él no sabía que iba a haber todavía en esa novela, pero él sabía que iba a estar. Ahí va a estar. Para ti, ese detonante entonces más bien es una idea. Es algo todavía más abstracto que una imagen, por lo que me estás diciendo. Sí, pues yo te lo quisiera decir en términos un poquito más concretos sí, por lo que me dices, porque efectivamente uno a veces desea ver como la parte más donde se metieron las manos al aceite, ¿no? Incluso salieron manchadas de sangre. Pero en este caso, te digo, si no hubiera tenido como eso, a lo mejor es que suena bien abstracto una idea, una premisa, ¿no? Okay. Y eso tú lo sabes de Dion, ¿no? La Yo Seguiré habla mucho de tener una premisa, o sea, ¿qué quieres demostrar con tu obra, no? Pero sí, definitivamente es una cuestión de fraseo, digamos. Y hay imágenes, ¿no? Yo en su momento vi también esa vía, que yo pues partí del título. El título a mí me inspiró, lo vi de un manga, me parece un anime japonés, que no conozco para nada. Se llama Orange Road, Kimagure Orange Road o algo así. Entonces, Orange Road se me quedó en cabeza y dije, en algún momento haré algo con esto. Veía el color naranja, veía esa evanescencia que se nota a veces en algunos atardeceres y algo que pues me llamaba la atención, porque los monjes budistas se visten de naranja. No sé todavía hasta la fecha por qué el naranja, pero eso estaba en mi cabeza. Y entonces yo dije, quiero llegar al naranja de algún modo, ¿no? Tengo entendido que son algunos, porque es el hábito de algunos budistas, porque otros son marrón, otros son grises o negros, los japoneses, por ejemplo, del Zen. Ok. Pero los que se visten naranja, tengo entendido que pues porque es un color muy fácil de conseguir en esos lugares donde se visten así, o sea, para hacerlo práctico y que las túnicas no sean caras, ¿no? Exacto, mira, por la austeridad. Qué bueno que me lo dices, no ni idea. Sí. Bueno, pero te iba a preguntar sobre esto de la frase y la premisa ahora que lo mencionas. A veces esa premisa puede resultar un poco moralizante y es un asunto que yo veo mucho en el cine. Que Hollywood, por ejemplo, tiene premisas muy claritas y que esconden o entre líneas podemos leer cuestiones políticas, ¿no? Sobre la ideología capitalista o de libre mercado, etcétera. En el caso de tus novelas, cuando tienes esa premisa, buscas convencer a alguien sobre ese punto que estás tratando, es decir, crear algo así como un texto, ¿cómo se dice? De argumentos, un argumentativo, etcétera. Sí. Yo creo que la novela es argumentativa y debe sostenerse en argumentos, ¿no? Que involucran la claridad, involucran incluso que sabes a dónde vas. Y de nuevo, es que Egri pues, es un maestro para muchos y él dice, debes partir de la premisa. Pero a lo mejor en la novela tú la encuentras en el camino o al final, ¿no? De hecho, Orange Road, yo te dije, me aclaré las cosas un poco con eso que platicaba de la idea. Pero cuando ya supe que sí quería todo esto fue cuando hallé la premisa. Y eso te lo había dicho. La premisa viene como un epígrafe de Jean Baudrillard que habla de lo delirante que es la realidad. Entonces dice, la realidad delirante solo se puede abordar con un pensamiento delirante. Dije, esto es lo que buscan mis personajes, ¿no? Sí, ahí supe, dije, esto es lo que buscan mis personajes. Y por supuesto me ayudó a afinar la novela. Ok. Sí. Hoy eres parte del Sistema Nacional de Creadores y renunciaste al SNI, al Sistema Nacional de Científicos. De investigadores. De investigadores. Ajá, son excluyentes, de hecho. ¿Cómo le entras y
¿Y qué tienes que hacer para permanecer allí una vez que ya entraste? Bueno, ¿En qué consiste esto? Primero se trata de que hagas un proyecto de alto calado que se realice en 3 años. Uh-huh. La permanencia ahora se maneja en el sentido de que si tú terminaste bien con el Sistema Nacional de Creadores de Arte, eres algo así como un miembro pues, honorario, sin beca, pero eres miembro. Pero la cuestión es pues que cumplas con tus proyectos, así como en Jóvenes Creadores. Entonces la idea es hacer un proyecto para 3 años, que puede ser un libro, 2 libros, 3 libros incluso, viable. Perdón. Y que, por supuesto, se vea cuajado en su publicación. Uh-huh. No te van a hacer como un seguimiento como en el SNI. En el SNI, para permanecer en el SNI, sí tienes que tener papers científicos publicados además en revistas de alto arbitraje. No cualquier revista científica, por muy buena que sea. Son revistas ya indexadas y catalogadas no sé dónde. Y si no estás en ese catálogo, pierdes la beca del SNI, ¿no? El Sistema Nacional no es tan rígido en ese sentido. Pero yo creo que es una cuestión más de ética que, bueno, pues se tiene que ver resultados tarde o temprano en tus publicaciones, ¿no? O sea, tienes que, no sé, estar visible o algo por el estilo. Claro. Para quien no lo sabe, el Sistema Nacional lo que hace es adjudicar una beca, o no sé si llamarle beca, o apoyo, o salario mensual, ¿no? Uh-huh. Mientras estás en ello. 3 años, terminas y puedes refrendar y continuar. No, te esperas un periodo. Sí, por ¿Cuánto reglamento, tiempo tiene que ser? Pues al menos un año. Okay. Para volverte a postular. Y es gracias a esto que muchos creadores pueden sostener su carrera creativa, ¿cierto? Claro, porque pueden, digamos, renunciar a un empleo que a lo mejor les demanda muchísimo, sobre todo de intelecto, y dedicarse solo a escribir. Okay. Sin duda, mucha gente ha hecho, está probado, ¿no? Si tú ves muchos de los libros que están en librerías, en la página legal va a decir esta obra se escribió con apoyo de una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ok. ¿Tienes algún compromiso con político cuando obtienes este tipo de apoyos? No, para nada. Okay. Se ha llegado a interpretar, ¿no? Que por unas cuestiones de sistema. Sí, por eso lo pregunto. Por unas cuestiones pues en este caso, a nivel gubernamental, qué sé yo. Sí, como de comprar intelectuales, ¿no? Sí. También se dice que por ahí se fundó el sistema, el FONCA, más que nada, porque el sistema es parte del FONCA, justo para comprar intelectuales. No sé si esa fue la intención de Salinas de Gortari. Ajá. La verdad no creo. Pero pues está probado que la gente siempre, son artistas y un artista cuestiona siempre, sí, ¿no? al sistema, al poder, etcétera. Entonces está probado que bueno, nadie tiene la beca porque comulga con cierta ideología y mucho menos que para mantenerla tiene que pensar o al menos manifestarse en su discurso bajo, bueno, sí, o evitar decir cosas que no. O evitar decir cosas. No, en realidad eso nunca se va a ver, ¿no? Ok. Isaí, ahorita quería preguntarte, para ir cerrando, ¿qué onda con las matemáticas ahora, después de terminar tu doctorado, incluso de haber estado ya siendo investigador profesional, ¿no? de las matemáticas con el SNI? ¿Qué te dejó para la escritura literaria? ¿Cómo la empleas o es una cosa aparte? Pues mira, me dejó, en algún momento yo creía que las matemáticas me habían dejado esta cuestión de la precisión de la que siempre hablo, pero yo creo que más que nada me dejaron tenacidad, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque desde mi carrera en física no sabes cómo aberraba y cómo temía también los exámenes, ¿no? Y pues en ese tipo de carreras, y sobre todo en posgrado, tienes que llevar además un promedio, no solo aprobar los exámenes, sino mantener un promedio, si no te sacan. Y para mí, bueno, era aterrador. Claro. De terror preparar exámenes y saber que al siguiente periodo podría incluso perderlo todo, ¿no? Ahí sí lo pierdes todo, reprobando un examen. Entonces, creo que a la larga te puedo decir que más bien me dio como tenacidad, ¿no? Forjar el carácter. Okay. Sí, te puedo decir que eso. A la mala, güey, pero se forjó. Sí, sé pensar con claridad, o al menos sí, claro. me puedo jactar de eso, aunque no sea del todo cierto, pero si algo me dieron fue carácter, eso sí te lo digo con toda certeza. No sé si claridad, güey, pero... A lo mejor ni siquiera claridad, pero sí carácter carácter que sí se requiere, por ejemplo, para terminar una novela. Definitivamente. Es algo demandante, es algo difícil, es algo que por eso también muchos se quedan en el camino, entonces tú pues necesitas esa tenacidad, ¿no?
pues ese carácter de algún modo, ¿no? ¿Hay algo que aborrezcas de la carrera literaria? ¿Algo que te resulta chocante de la fauna que habitamos en esa cosa de la creación con letras? Sí, lo que más me parece chocante es la cantidad de libros que lee la gente. Que lee este, porque es imposible. Ahí sí me parece que debería ser. O sea, el snob de me leo uno diario. Sí, claro. Me parece que, si tú te haces el hábito, puedes leerte con ciertas habilidades de lectura rápida, lo que sea, en la mañana, en 3 horas, sin duda te puedes leer una novela breve. Pero también tenemos, de nuevo, volviendo a esta cuestión del ritmo del trabajo, que nos obliga a muchas otras cosas, ¿no? Que aquello que más nos gusta. Es imposible leer, o sea, en pocas palabras, es imposible que lean todo lo que dicen que leen. Eso sí, es lo que más me molesta. Más allá del faroleo que a veces se ve, de la pretensión, de otras cosas que también luego dices, es un poco eso, ¿no? Y esto, y humanamente no se puede, ¿no? Lo he hecho con amigos, los cálculos de cuánto puedes leer en un día, en cuartillas, en hojas, no sé, y luego en 2 días. Y de pronto hay días dice, estos 3 días estuve en 1000 cosas, ni siquiera pude abrir un libro para cumplir mis 20 minutos de lectura al día, ¿no? Entonces dicen, no se puede, humanamente no se puede todo lo que muchos han dicho que han leído. Bueno, y además creo que se hace más difícil cuando tienes problemas ¿cómo se llama esto? Cuando confundes las palabras, dislexia. Yo soy disléxico. Yo también. Y entonces yo leo bien pinche lento porque cuando quiero leer rápido, y me doy cuenta que hice mi propio texto porque cambié un montón de palabras y entonces a veces incluso cambié el sentido de lo que estaba leyendo. Entonces si no leo con detenimiento, pausado, poniendo atención en que estoy leyendo, pues me sigo de corrido y me hice mi propio cuento, ¿no? No, creo que te puedes hacer, creo que tu cerebro organiza todo de todos modos. Creo que hay cosas que son conmutativas, usando el lenguaje matemático, que son conmutativas en tu cabeza. Okay. Sí, creo que sí, debes confiar un poco en tu dislexia. Yo no llego a tanto, yo solo en la escritura y sí, cada vez tecleo peor. Okay. Y escribiendo a mano también digo, escribí al revés las frases. Okay. Bueno, eso sí me pasa al revés, los números. Y ese sí lo tengo diagnosticado. No sabía que existía dislexia numérica. Ándale. ¿Sabes de cuando tú me dices que vives en el 1325 y yo llego al 1532? Pero es así como súper común que me pase. Una vez me pasó en Los Ángeles a las 12 de la noche y fue un pedo. Porque pues, me quedé como a 10 kilómetros de donde me estaba quedando. No había transporte, no tenía dinero y... pedí ray, güey. Y luego manejando en esas carreteras de miedo de Los Ángeles. No, pero yo no tenía ni carro ni nada. O sea, tuve que pedir ray y me subió un connacional, pero le tuve que ayudar a subir un refrigerador. Y decía, ¿por qué estoy subiendo un refri a las 2 de la mañana, güey, en una casa en Los Ángeles? Si nos agarra ahorita la tira y nos pregunta por el refri, ¿qué onda, no? Pero bueno, es lo malo de la dislexia. Estábamos hablando, perdón, de otra cosa. Se me fue la onda, ya ves, se me fui. Pero estábamos hablando de la lectura, de cuánto lees y demás. Una vez me recomendó un buen cuate. Por cada página que leas, cada página que escribas, debes haber leído unas 3. O sea, por cada libro, al menos 3, 5 libros leídos previos, ¿no? Porque a muchos nos gana esta onda de querer escribir, sobre todo en la juventud, de querer publicar. Y nos falta el tiempo, la paciencia para leer. ¿Tú qué recomiendas al respecto a tus estudiantes? Que deben, primero que nada, empaparse, por supuesto, de su tema, de aquello que los va a guiar o sus obsesiones, lo que tú quieras. Pero sí, definitivamente, si no eres buen lector, no eres buen escritor. Entonces aquí sí es importante que estén leyendo siempre y no necesariamente literatura, ¿no? Volviendo a lo que decíamos hace un momento de la poesía, la gente de novela, por desgracia, no lee poesía. Y la gente de poesía, no. por fortuna, sí lee novela. Son más respetuosos. Sí, de hecho es muy curioso, de pronto hayas buenas recomendaciones de un poeta, oye, esta novela está bien buena, y está. Dices, bueno, pues tomas nota de todas. Pero rara vez un novelista te va a decir, oye, léete este autor, esta poeta, este librito, ¿no? Acá ya, porque muchos no, pues desdeñan la poesía, ¿no? Entonces, también salirte un poco de lo que es tu género, del género para leer otros géneros, ¿no? De los libros que todo el mundo debe haber leído, cualquiera que se quiera dedicar a esto de la escritura, ¿cuáles serían? 3 que te dices, es que sin esto no se puede. Mira, yo así te pondría, digo,
me agarraste en curva, pero si te pusiera tres así de manera espontánea, te pondría la Eneida. De hecho, en varias traducciones. Yo recomendaría la Eneida en la traducción en verso, digamos. ¿Alguna editorial en especial? Porque hay un... Sí, yo recomiendo la de Eugenio de Ochoa, la traducción en prosa. Pero también puedes leer alguna, no sé, de las que tienen esta editorial Gredos, ¿no? Gredos. Que es como prosa, pero a la vez clasifica un poco los textos en forma de poesía. Si alguien se avienta con las traducciones del maestro Bonifaz Nuño. Pero ¿sabes por qué? Porque eso vuelve a lo mismo que te decía, ¿no? Tiene ideas, tiene metáforas y te cuenta una historia de manera magistral. Es que eso es lo que tienen los en este caso los latinos, ¿no? En este caso Virgilio. Los poetas novelistas. Los poetas novelistas, exacto. Sí. Y es que justo una vez hablando con Alejandro Paniagua, que cultiva los tres géneros muy bien, bueno, los tres digo porque es novela, cuento y poesía, y un poco creo que anda en el guión, le decía, ¿por qué haces los tres tan bien? Y él me dijo, es que en realidad los tres van de la mano, y yo, vamos a los griegos, vamos a los latinos. Eran novelas, ¿no? Entonces, si tuviera uno, pues podría ser la Eneida, o pues se puede cambiar por la Ilíada, ¿no? Ok. Pues yo pondría un libro de un filósofo que es Wittgenstein, entonces yo pondría el Tractatus Logico Philosophicus. Órale. Porque, bueno, la matemática difícil. Y el lenguaje. Sí, claro. Porque es un libro difícil, pero a la vez tú tienes por qué entenderlo, ¿no? Pero vas a llegar a la parte final donde llegas a unas netas que encuentra él a partir de esta idea de la escalera que él le llamaba. Ya llegaste acá, arroja tu escalera y ahora te dice unos cuantos aforismos, porque su libro es más de aforismos, pero poderosísimos, ¿no? Entonces yo metería en una lista de tres así obligada el Tractatus Lógico más que incluso los juegos de lenguaje. Más que el de las investigaciones filosóficas, que está muy bonito, también me gusta, pero creo que me iría más por el otro porque pues, mezcla un poco esta cuestión de la lógica con la mística y a la vez es altamente literario. Creo que me he encontrado unas 3 traducciones al español, son todas muy buenas y te ayudan también a elaborar frases con tremenda claridad, para que te cuento. Así como tweets, son como tweets filosóficos, dices, wow, esto es clarísimo, pero a la vez es como enigmático, ¿no? No hay que entenderlo. Sí, ¿no? Y pues sería, si metiera otro, pues podría ser un libro sagrado, pues tendría que ser algún libro sagrado, el que elija quien lo elija, ¿no? Sobre todo porque pues también te narra, ¿no? O sea, finalmente todo apunta a narrar cosas, ¿no? ¿Alguno que te haya gustado más? ¿Biblia, alguno budista o...? Pues ya para no complicarnos, puede ser el Evangelio de San Lucas, seguido de los Hechos de los Apóstoles. Es como la génesis de todo esto que se ha contado ya 1000 veces, la vida de Cristo, seguida por todo como lo que siguió después, ¿no? Con los discípulos. O el Evangelio de San Juan, ¿no? Okay. Digo, si me dejas solo 3, metería esos 3, pero aquí me gustaría meter no sé, la muerte de Virgilio, hablábamos de la Eneida, de Hermann Broch, pues yo diría que todo el mundo debe leer eso. Ese es otro ejemplo de un novelista que sin ser poeta dejó unas dosis alucinantes de poesía en su libro, ¿no? Era el libro favorito de Rulfo. No te digo más. Isaí, y de las cosas que están publicando ahora en México, porque normalmente consumimos mucha literatura de afuera y a veces se dice, falta que consumamos la interna. ¿Qué libros de reciente publicación, qué autores te están interesando, te están llamando el ojo? Pues eres un autor joven. Todavía. ¿Qué eso significa? No, todavía. Sí, güey, es que si nos comparamos, no sé, con gente de 70 años, somos jóvenes, ¿no? Saramago publicó el primero a los 40, entonces somos jóvenes. De los jóvenes, de tu generación o una generación o unos años más jóvenes que tú, ¿a quién tienes en la mira que nos puedas recomendar? Que digas, vale la pena irle echando ojo a sus libros. Pues haciendo una lista muy, muy breve también, pues pondría, sin duda, no sé, a David Miklos, por ejemplo. Okay. Yuri Herrera creo que tendría que estar por ahí, ¿no? Para leerse. Y un autor que justo en este momento estoy leyendo y que es asombroso. Digo, hay un montón, muchos no metería ahorita, no podría citar, pero es Federico Vite, joven acapulqueño. Okay. Tiene un libro de relatos que hablan de la muerte, de escritores famosos, por cierto, su encuentro con la muerte, sus últimos días. De hecho, se llama, creo que Últimos días sobre la Tierra o algo así. Okay. Estoy mintiendo con el título, pero es Federico Vite. Alma Mancilla está haciendo cosas muy, muy interesantes también. Una autora que sabe cómo bordear un poco como con lo fantástico,
pero además es muy clara. Hay que leerla por la profundidad, por la precisión con la que narra, ¿no? Y pues hay un montón, ¿no? De gente, no sé, Laura Baeza. Fernanda Melchor, fíjate que a mí me ha estado llamando mucho la atención su prosa. Tiene como esta, al menos en esta de Tiempo de Huracanes, una contundencia y un fluido súper interesante. La prosa de Fernanda es muy interesante y altamente recomendable, también no solo por... Como que engancha muy rápido. Y no te puedes zafar muy rápido. Exacto, no solo por esa fuerza, poder narrativo, sino también porque puedes aprenderle cosas, ¿no? Sí, incluso en la temas. construcción del fraseo, en esta cuestión de una prosa como incontenible, ¿no? Que va a avanzar de una manera profunda y pues podría decirse que aplastante, ¿no? Sí. Aplastante. Sí. ¿Qué te parece, Isaí? Si ahora tú haces la pregunta. Aquí vamos a una sección que se llama Pregúntale a. Y hoy, para seguir con esto que estabas diciendo, pues tenemos a Rosario Castellanos. Y ella es un poco este puente entre el universo y tu pregunta, tu inquietud. Entonces, la idea es que hagas una pregunta en voz alta sobre el tema que tú quieras. Luego lanzas los dados y vemos a partir de los dados qué poema toca leerle a tu pregunta como respuesta. Pues va a ser una pregunta... pretenciosa, altamente pretenciosa, pero bueno, la lanzo en voz alta, ¿verdad? Sí, por favor. Y luego muevo los dados. El cubilete. Exacto. Pues la pregunta es así, ¿qué es el tiempo? Ah, cabrón, ok. A ver qué Dios dice la maestra. Va. A ver, tenemos 6 y 3, 9, y acá son 10. Vamos a suponer que es la 190. 190, sí. A ver, vamos a ver. Sí, 19 se corresponde a la 190. Ah, sí. Los distraídos. Algunos lo ignoraban. Creían que la Tierra era aún habitable. No miraron la grieta, que el sismo abrió. No estaban cuando el cáncer aparecía en el rostro espantado de un hombre. ¿Voy de nuevo? Sí. Algunos lo ignoraban. Creían que la Tierra era aún habitable. No miraron la grieta que el sismo abrió. No estaban cuando el cáncer aparecía en el rostro espantado de un hombre. Rieron en el instante. Es que sí está la respuesta ahí. ¿Cómo la interpretas? Pues no sé, pero esto es brujería. Como brujería. Ok. ¿Te da alguna idea de qué es el tiempo con esto? Pues sí, aquello que nos antecedió, ¿no? Y no sé, una cosa como vastísima, ¿no? Pero, a mí me gustó la idea del sismo, ¿no? O sea, como que algo, sí. El tiempo es algo que puede abrir, ¿no? Y algunos no estaban, ¿no? Lo que está diciendo. Sí, antes de eso. Sí parecía ad hoc. Va. Algo con lo que quieras recomendar, cerrar, para comentar para la gente que te está viendo. Tú tienes estudiantes que esperan ser escritoras, narradores. ¿Cuál sería uno de los consejos básicos que les podrías dar para dedicarse a esto? Pues ante todo no tenerle miedo a sus obsesiones, sobre todo en esta maldita era de hipocresía en la que cualquier cosa que expreses en público puede costarte, no sé, incluso tu carrera, ¿no? Uh-huh. Carrera literaria, pero que al menos en lo literario, sea en lo escrito, en la ficción, etcétera, no haya ningún tipo de censura, ¿no? Uh-huh. Para mí ahorita eso ha sido un tema, entonces yo recomendaría dejarse llevar por sus temas, pese a que sean incómodos, pese uh-huh. a que sean cuestionados. Uh-huh. No cuestionables, un tema jamás es cuestionable. Es cuestionado por sectores y nunca censurarse. Esto es como una, digamos, casi como una premisa que empleo, ¿no? Nunca te autocensures. Ok. Gracias. ¿Dónde pueden encontrarte? Tener contacto contigo, ver tus libros, etcétera, etcétera. Pues en Twitter, sobre todo, que ahí vivo mucho, @Isaí Moreno, y estamos también en el portal isaimoreno.com. Se puede llegar el enlace de uno al otro y viceversa. Ahí pueden comprar tus libros, bajarlos, etc. Sí, hay libros de descarga gratuita, algunos de ellos. De hecho, mi segunda novela, Adicción, que de la cual poseo en este momento los derechos, ahorita es de descarga libre. Y hay enlaces, links para los libros que pueden conseguirse en librerías o en Amazon, y bueno, otros portales, ¿no?, de venta de libros.
Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Isaí, por estar acá. A ver, no, al contrario. Muchas gracias. Me permites, voy a hacer un cierre, un comentario de las notas que estuve tomando de nuestra plática. Pues bien, Rifades, como vieron, Isaí nos comentó mucho acerca de la novela, cómo escribir, pero creo que también nos habla de cómo crear en general, cómo ir generando estas ideas. Y miren, permítanme ir comentando algunas cosas que vi. Primero, él nos decía que la poesía fue parte de sus inicios y la poesía la vinculó con la física cuántica. Y creo que eso es muy interesante para cualquier cosa que nos vayamos a dedicar, ir hacia la raíz, ¿no? Como los textos que nos recomendó. Son textos básicos, los textos primarios que fundamentan aquello a lo que te quieres dedicar. En este caso, pues la poesía, la poiesis, la creación literaria, pues surgió precisamente generando versos, buscando esas palabras adecuadas, buscando esos ritmos, y eso lo vas a encontrar, hagas canciones, guiones de cine o lo que sea. Hay que cultivar ese origen de donde viene aquella cosa a la que te quieres dedicar. Vale la pena dedicarle tiempo, lectura y reflexión. Por otro lado, creo que es muy interesante esto que nos plantea de la idea densa. Saber qué es una idea densa, poderla encontrar, generar, identificar, porque a lo mejor la puedes idear, pero no te das cuenta de que la generaste. Creo que es un asunto también de práctica, de ir comparando y leyendo otras ideas. Entonces, si tú quieres crear cualquier cosa, una animación o algo por el estilo, valdría la pena que tengamos un tiempo para pensar en nuestra existencia. Las ideas densas tienen que ver con lo básico, quién soy, qué es la muerte, qué es el amor, qué son los enigmas. Entonces, valdría la pena que tengamos tiempo para reflexionar sobre esas ideas e irlas cachando. Y por último, me gustaría hacer un comentario sobre este filósofo del lenguaje que nombró Isaí Moreno, Wittgenstein. Para hablar de Wittgenstein creo que podríamos hacer seminarios completos, pero la historia es injusta y en buena medida lo ha dejado solamente con la memoria de uno de estas sentencias que lanzó, y es: el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. Y entonces te preguntaría, ¿hasta dónde está tu lenguaje cultivado? ¿Cuáles son los límites de ese mundo? Espero que lo sigas expandiendo aquí en Rifades, que nos vemos cada semana para ir hablando con más personas creativas y en donde tú puedas encontrar esas posibilidades de expansión de tu universo. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias al Chino, gracias a Casero Podcast. Yo soy Everest Landa y nos vemos muy pronto con otro episodio de Rifades. Que estés bien. Casero Podcast se hace audio.